Bienvenidos a nuestro canal Segmentos Especiales en nuestro programa Eventos Finales. Hoy continuando con esta serie preparándonos para el tiempo postrero en este primer grupo de mensajes en el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a Éfeso. Leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aleluya. Hoy, a pesar de que leemos hasta el versículo 3, el estudio está enfocado desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este capítulo 2 de Apocalipsis. El mensaje a Éfeso. Desde el versículo 1, Dios dirige este mensaje al ángel de la iglesia. Por medio del apóstol Juan, Dios le habla para que lleve este mensaje a estos 7 pastores de estas congregaciones, pues así es el orden de parte de Dios. Dios primeramente se dirige al líder y el líder transmite el mensaje al grupo. En este caso, el pastor debía transmitir este mensaje a la iglesia de los Efesios para que ellos obedecieran. Ahora bien, desde el versículo 2 hasta el versículo 7 contiene lo que es la palabra profética, teniendo así palabra de consolación, palabra de exhortación, palabra de edificación. Para que un mensaje sea profético y sea recibido de parte de Dios en su iglesia, debe contener estas 3 partes: exhortación, edificación y consolación. Pueden venir en cualquier orden, pero deben estar. En la consolación debe haber una salida a la problemática, a lo que se le ha señalado en específico en ese mensaje. Debe haber exhortación, debe producir un ánimo a tomar una decisión, y debe producir crecimiento espiritual, la palabra de edificación. Comencemos pues con la palabra de consolación. Desde el versículo 2 hasta el versículo 3 se le reconoce a la iglesia de los Efesios que había sufrido en gran manera y que había probado a aquellos falsos apóstoles que se decían ser enviados de parte de Dios y no lo eran. La iglesia de los Efesios había utilizado o implementado un sistema de prueba para verificar el estado de estos ministros que estaban enseñando en las congregaciones, y los había el resultado salió que eran falsos. Asimismo, hoy en día debemos tener un buen sistema de prueba y aún pedirle a Dios por medio del discernimiento de espíritu para conocer la procedencia de estos ministros que están enseñando en la iglesia y desde el púlpito impartiendo enseñanza, y verificar si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. Aleluya. Desde el versículo 4 hasta el 5 contiene la palabra de exhortación. Dios en este sentido le reconoce a la iglesia las cosas buenas que tengamos, pero también nos va a reconocer las cosas malas que tengamos. Y en este sentido, Dios le habla sobre el abandono del primer amor. Se habían olvidado de dónde Dios los había sacado, las cosas maravillosas que Dios había hecho en sus vidas, de cómo vinieron un día a los pies de Cristo y Dios rompió sus cadenas y les dio libertad. No debemos olvidarnos de las cosas que Dios hace en nosotros. Debemos siempre recordarlas y testificar a otros agradecidos por el gran amor de nuestro Padre Celestial, porque Él nos amó primero. Eso significa que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos perdón y eterna salvación. Además, se le insta a recordar de dónde ha caído. En el versículo 5 se nos refleja las obras de los Nicolaitas. Los Nicolaitas era una escuela filosófica de enseñanzas particulares que permitían la participación de los cristianos en algunas actividades inmorales. Esta secta de los Nicolaitas contenía la escogencia de un partido desviado de la doctrina verdadera. La palabra paganismo quiere decir persona que pagaba un dinero a un dios falso para obtener placeres sensuales y materiales. La iglesia de Éfeso
Estaba ubicada en la antigua ciudad griega de la Jonia. Esto quiere decir de la arquitectura griega de la época, en Asia Menor. En ella se encontraba el famoso templo de Artemisa, Diana, diosa pagana. Fue destruida por Ciro el Grande, conquistada por Alejandro Magno y convertida en centro administrativo bajo la dominación romana. Esto lo pudimos ver en la palabra de exhortación. Palabra de edificación. Veamos desde el versículo 6 hasta el 7. Dios le reconoce que había sufrido y que había probado a los falsos apóstoles. La iglesia de los Efesios había diseñado un buen sistema de prueba, al cual nosotros deberíamos tener hoy en día. De hecho, la iglesia de los Efesios está catalogada o clasificada como la iglesia estable. Y es por eso mismo. A pesar de todas las dificultades que pudo estar enfrentando la iglesia de los Efesios, ellos diseñaron este sistema de prueba porque conservaban sus principios en su corazón, a pesar del sufrimiento que les había causado que ver contaminaciones, falsas palabras introduciéndose en las iglesias. Ellos estaban allí firmes en Cristo Jesús, para la gloria y honra del nombre del Padre. Pero se habían olvidado del primer amor. Por eso Dios, por medio de la persona del Señor Jesucristo, les instaba a recuperar, a recordar de dónde ellos habían caído. Porque sí, ciertamente muchos de ellos, algunos de ellos, pues se habían contaminado. Puede ser que habían un grupo que estaba contaminado oyendo a los nicolaitas y otro grupo que sí estaba oyendo la voz de Dios, pero necesitaban recordar, necesitaban ellos ir nuevamente a los pies de Cristo, a la cruz, y reconciliarse con el Señor verdaderamente. Dios no quiere que nosotros perdamos ese idilio con Él cuando llegamos a Cristo, porque Él nos amó a nosotros primero y luego nosotros a Él, y le entregamos nuestra vida porque Él tocó a nuestro corazón y le entregamos nuestra vida voluntariamente. Amén. Entonces recordemos todas estas cosas y su amor tan grande y tan maravilloso, y que nunca debe morir. Nunca nos debemos olvidar de las cosas que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Dios estaba en acuerdo con la iglesia a los Efesios en el hecho de que ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Ellos no toleraban estas obras y Dios también lo aborrecía. Y por eso Dios en ocasiones va a estar en acuerdo contigo. En cosas que tú rechazas del mundo, Dios también las rechaza. Además, se le insta a oír al Espíritu y se le dan promesas de vida. Es necesario oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el que Dios dejó aquí en la tierra para guiarnos al Padre. Amén. Por medio de ese camino que es Jesucristo. Dios en su palabra nos ha dejado muchas promesas de vida. Cada una de ellas son condicionadas. Si cumplimos esa condición de parte de Dios, veremos el cumplimiento de esa promesa en nuestra vida y ministerio. Si te gustó esta prédica, este mensaje a la iglesia, a los Efesios, te insto a que me escribas en el canal de YouTube o me escribas al face del ministerio y con gusto estaré contestando tu comentario o pregunta. La paz de Dios sea sobre tu vida. Estad preparados. Dios te bendiga.